Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado agradece su presencia en la ceremonia de inauguración del año académico 2016. Saludamos a quienes presiden y nos acompañan en esta actividad, a la vicerrectora académica Marisol Latorre, al vicerrector de Integración y Relaciones Internacionales Sebastián Kaufmann, al vicerrector de Administración y Finanzas Claudio Dodds, al secretario general José Miguel Burmeister, al decano de la Facultad de Derecho, el profesor Rafael Blanco, y a la directora de carrera, la profesora Macarena Rodríguez. A nuestro invitado, el profesor argentino Eduardo Bertoni, y a los directores de departamento, académicos, investigadores, ayudantes, exalumnos y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado que hoy nos acompañan, y de manera muy especial a los estudiantes que ingresaron a nuestra comunidad universitaria en marzo de este año y a quienes egresarán de la carrera en diciembre. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos en primer término al decano de la Facultad de Derecho, el señor Rafael Blanco, quien nos dirigirá algunas palabras sobre el quehacer de la facultad en el año académico 2015. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta inauguración del año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Quisiera en primer lugar agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan de la universidad, a los vicerrectores, al secretario general, a los directores de departamento de la Facultad de Derecho, desde luego a quienes nos acompañan a la testera, a nuestra directora de carrera y al profesor Eduardo Bertoni, por la inauguración y por la lección, digamos, inicial que va a compartir con nosotros en esta inauguración. Tal como señalamos cuando asumí el decanato, quisiera compartir con ustedes lo que fue parte de los señalamientos que hicimos durante el año pasado, esto es la necesidad de dar una cuenta, de ofrecer un registro de aquello que fueron los logros, las metas, los avances, las acciones que fuimos desarrollando en conjunto con el equipo académico de la Facultad de Derecho durante el año 2015. Esta memoria no solo se va a traducir en algún registro visual y algunos datos que quiero compartir con ustedes en este encuentro, sino además ustedes van a encontrar a la salida, ¿no?, formalmente un texto que se les entregará a todos ustedes. Es este texto que da cuenta por escrito del conjunto de acciones que desarrollamos durante el año 2015. Y tiene un nombre, ¿no?, se llama Ad Maiora, y quiero, tal como señala el texto, explicar su denominación. Dice la memoria, hemos decidido denominar Ad Maiora a la memoria anual de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, pues dicha expresión significa hacia grandes y mejores cosas. La fórmula Ad Maiora se emplea al brindar por los logros realizados y desear un éxito aún mayor en el futuro. Además, de alguna forma nos recuerda el lema de San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús, Ad Maiorem Dei Gloria, a mayor gloria de Dios. Vamos a entregarles, como digo, un texto de esta cuenta que refleja en algunos datos lo que hemos hecho en los distintos ámbitos, en las distintas tareas que emprendimos durante el año 2015. Esta memoria muestra, me parece, da cuenta en forma elocuente de una facultad que avanza aceleradamente, que consolida en forma definitiva un proyecto académico serio, de excelencia, propio de una universidad también de excelencia, compleja, que no por azar entonces es una de las 2 universidades privadas acreditadas por 5 años en todas las áreas, ¿no? Solo 2 universidades han logrado ese estándar y me parece que nuestro trabajo académico en la facultad también debe honrar esa situación y de hecho también reflejar para estos efectos que nuestra facultad es una de las pocas facultades de Derecho en el país que también está acreditada por 5 años. No son muchas las que logran este estándar y me parece que eso nos impone, de cara al próximo proceso de acreditación, también obligaciones, ¿no?, y metas que son tremendamente ambiciosas.
Permítame ahora desarrollar algunas ideas en torno a lo que fue el quehacer precisamente de nuestra facultad durante el año 2015 y los principales hitos de este trabajo, y permítanme iniciar por el ámbito del pregrado. La verdad que es fácil constatar para todos que hemos experimentado un enorme crecimiento en la facultad. El año pasado ingresaron más de 170 alumnos, ¿no? 174 para ser exactos, y eso nos consolida en un proceso de crecimiento muy intenso. Ha sido el año que más alumnos hemos ingresado, pero como ustedes bien saben, este crecimiento debe ir a nuestro juicio también acompañado de un nivel de excelencia relevante. Y les quiero decir que la generación que ingresó este año a nuestra facultad, el 2016, que postuló el año 2015, ingresó al año 2016, es la generación que tiene el mejor promedio ponderado de ingreso, ¿no?, en nuestra historia, 639 puntos. Por lo tanto, aquí se produce un cruce virtuoso entre el número de alumnos que somos capaces de convocar y de invitar a este proyecto académico y al mismo tiempo la calidad de esos alumnos que, por supuesto, rebota en una enorme exigencia para lo que es el trabajo académico y docente. Esto me parece también se ve reflejado en que gran parte del trabajo académico también lo desarrollamos a través de ayudantes, y las encuestas, las evaluaciones de los propios pares de alumnos, ¿no?, evidencian que esos alumnos, ayudantes que han ingresado y que tienen, ¿no?, uno de los mejores puntajes, permítame hacer un énfasis en esto, no son los mejores puntajes de ingreso históricos de la generación que ingresó, sino nuestros alumnos son de aquellos que tienen los mejores puntajes de ingreso de todas las facultades de Derecho del país y están compitiendo dentro de las 5 mejores. Y eso a mí me parece que es un logro, pero es un logro que además nos impone algunas exigencias, y es la capacidad de encantarlos con el proyecto, de que una vez que ingresan, ¿no?, sean capaces de visualizar la riqueza de la investigación, de la academia, de la docencia, de nuestras acciones en el posgrado, y eso me parece que la estadística que también da cuenta esta memoria se ve corroborada efectivamente en las cifras. Somos la Facultad de Derecho que tiene la mayor tasa de retención de alumnos en el país. Un 86% de los alumnos que ingresan acá se quedan de manera definitiva, y esperamos que eso sea el reflejo de que ven en un proyecto efectivamente serio. La excelencia no solo es una característica de nuestros alumnos, también de nuestros docentes, ¿no? El 82% de los docentes que forman parte tanto de la planta permanente como también de los profesores, ¿no?, que nos acompañan en las distintas secciones, los profesores hora, más del 82% tienen sus títulos de máster y de doctorado. Hay una preparación de excelencia que me parece que es muy destacable. Pero eso sería un número abstracto si es que no se viera reflejado o no tuviera un correlato en la evaluación que de esos docentes realizan los estudiantes. Hace poco con la directora de carreras analizábamos las evaluaciones, tanto de los profesores de jornada como de los profesores hora, y esas evaluaciones muestran una enorme satisfacción de los estudiantes. Son los docentes mejor evaluados de toda la universidad, ¿no?, y alcanzan promedios que son muy significativos, y eso nos alienta, ¿no?, a seguir trabajando en una oferta académica seria también y de excelencia. El año 2015 ese trabajo no solo tuvo que ver, ¿no?, con el despliegue docente, también desarrollamos iniciativas para albergar una mayor cantidad de optativos de profundización. Seguimos trabajando en cursos de innovación metodológica. Hubo más de 62 cursos y más de 153 secciones. Quiero llamar la atención sobre este punto porque me parece que cuando hablamos de 153 secciones no solo hablamos de un problema de administración, también hablamos de un problema de calidad que tiene que ver con los métodos que reflejan el interés de que el trabajo en aula sea también posible en términos de número, en términos de interacción entre docente y alumno, de una manera óptima. Eso va también de la mano de la consolidación de nuestra planta académica. Durante el año 2015 constatamos los siguientes aumentos de jornada. La profesora Miriam Enríquez pasó de media jornada a jornada completa. El profesor Claudio Güero pasó de media jornada a jornada completa, ambos del Departamento de Derecho Público. Asimismo, ingresaron a la planta docente en calidades de docentes de media jornada el profesor Leonardo Moreno y el profesor Rodrigo Barría.
Ingresaron también como docentes de jornada completa el profesor Alfredo Ferrante, y recientemente se incorpora a nuestra planta también como jornada completa el profesor Enrique Rajevich. Aprovecho de saludar también al profesor Alejandro Calceta, que viene llegando de Génova y se incorpora como profesor investigador de jornada completa a la facultad. Todo el trabajo de los distintos cursos, de las 153 secciones, de ese trabajo que tanto ustedes como alumnos y ustedes como docentes realizan de manera muy comprometida, tiene también un fuerte soporte en el trabajo de los departamentos, y me parece justo agradecer acá a los directores de departamento, especialmente a Miriam Enríquez, a Lilian San Martín, a Rodrigo Coloma, Pedro Irureta, Leonardo Moreno y Luis Emilio Rojas, quienes desarrollan una labor de coordinación que impone obligaciones no solo académicas, sino también administrativas y de gestión, que permiten desarrollar adecuadamente los planes de la universidad. Quiero hacer solo un énfasis respecto de y felicitar especialmente a los departamentos de Civil, Penal y Público, porque mirando la cuenta descubre uno la enorme cantidad, ¿no?, de trabajo, de ciclos, de talleres, seminarios, charlas, extensión e investigación que estos departamentos han realizado. En materia de investigación, creo que en materia de investigación la cuenta del 2015 trae muy buenas noticias, ¿no? Durante este año se estuvieron trabajando simultáneamente por parte de nuestros profesores más de 12 proyectos Fondesit. Y en el inicio, ¿no?, de este año hemos constatado, lo hemos compartido con ustedes en otras instancias, somos la segunda facultad de Derecho con más proyectos Fondesit adjudicados a nivel nacional. Y eso me parece, digamos, es un signo distintivo de la producción científica, de la generación de nuevas ideas, ¿no?, que no solo va de la mano con un proyecto docente o que tiene pretensiones en el ámbito de la extensión, sino que genera conocimiento agregado. Eso me parece tremendamente valioso y creo necesario destacarlo. Asimismo, desarrollamos 15 seminarios 3. Muchos han preguntado qué son los seminarios 3. Yo les quiero decir que esos seminarios tienen una estructura más bien pétrea, de una convocatoria más bien acotada, donde lo que hay allí es una fuerte discusión académica que lo que intenta es producir ideas para una publicación científica, y por lo tanto son pequeños núcleos discutiendo, yo diría, muchas veces con poco afecto, incluso, digamos, me atrevería a decirlo, algunos han sido sometidos a duras críticas en esas jornadas, pero de ahí emergen precisamente gran parte de estas nuevas ideas que se materializan en proyectos del sistema científico. Hicimos más de 17 seminarios de investigación abiertas y se lograron publicar más de 65 obras entre libros, capítulos de libro o artículos ICI, Cielo o Scopus. Detrás de todo esto quiero hacer un especial agradecimiento al director de investigación, Rodrigo Coloma, por su trabajo en la consolidación de esta área de la facultad y cuyo trabajo de seguimiento a los distintos académicos, acompañamiento y desarrollo, lo han hecho en conjunto además con el profesor Claudio Agüero, y aprovecho de comentarles seguro, ¿no?, que esta dupla nos deparará un 2016 aún mejor en materia de adjudicación científica. No pretendo con esto, digamos, generar ninguna presión, estamos seguros, digamos, de que Claudio y Rodrigo, digamos, van a honrar estas cifras. Aprovecho además de felicitar a la profesora Miriam Enríquez por haber sido nombrada como coordinadora del Comité de Derecho del Programa Capital Humano Avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. En el ámbito del posgrado tenemos igualmente, creo yo, un conjunto de avances verificables, constatables. Hemos generado 2 postítulos que son tributarios, ¿no?, de toda la experiencia y del trabajo de 2 áreas, que es el área laboral y el área de litigación penal, precisamente esos 2 postítulos que generó la facultad de la mano del profesor Pedro Irureta, el postítulo en el ámbito laboral, y el otro es el postítulo cuyo coordinador académico, Leonardo Moreno, realiza en el ámbito del derecho procesal penal y la litigación penal estratégica. Asimismo, creamos un nuevo máster de prevención, seguridad urbana y política criminal, de la mano del director del mismo, el profesor Franz van der Schuren, que además ha desarrollado una amplia tarea y trabajo de apoyo en el ámbito de la prevención y la seguridad urbana. Consolidamos un máster, bienvenido señor rector, que estaba
que estaba fuera de la universidad en una reunión y nos indicó que llegaría tarde. Agradecemos la presencia, desde luego, y que nos acompañe en esta cuenta. Consolidamos un máster de Derecho Penal, que a mí me parece que se ha transformado, no me cabe la menor duda. He estado con un conjunto de docentes del área penal extranjeros, y cuando vienen a Chile, el comentario sobre el máster de Derecho Penal de la universidad es un referente obligado. Aprovecho de agradecer el trabajo de Luis Emilio Rojas, de Juan Luis Modolel en este ámbito. Es un máster que se caracteriza por su enorme calidad, pero también por su enorme complejidad. Los alumnos que nos acompañan del máster seguro dan cuenta de eso, de una complejidad significativa, diría yo, una exigencia que muchas veces dicen vulnera los derechos más elementales, pero creo que probablemente eso sea una exageración. Hemos avanzado en un acuerdo de cooperación académica con American University en Washington y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de OEA para impartir de manera conjunta el Diplomado de Litigación Penal Estratégica. Estamos, diría yo, me atrevo a comentarlo por el avance de esas conversaciones para que el máster de Derecho Penal de la facultad se provea, ¿no?, se desarrolle en una modalidad de doble titulación junto con la Universidad Autónoma de Madrid. Esto me parece, digamos, un avance significativo. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y en particular el Departamento de Derecho Penal son uno de los más prestigiosos a nivel europeo continentales, y me parece que el trabajo, ¿no?, de acercamiento y la codirección y por lo tanto la doble titulación durante el año 2016 va a ser un avance significativo. De la misma manera hemos ya iniciado estudios, estamos en un proceso terminal de consolidación para impartir un postítulo en el ámbito del derecho administrativo para que luego este mismo se transforme en un máster de derecho administrativo, trabajo que está a cargo del Departamento de Derecho Público y del profesor Enrique Rajevich en particular. Y me parece que los datos de ingreso de alumnos lo que evidencian también es una consolidación de los diplomados de Derecho de Familia, de Seguridad Ciudadana, de Litigación Internacional, entre otros. Quiero agradecer a Miriam Enríquez, quien fue directora de posgrado durante el año 2015, y al profesor Juan Luis Modolel, que ahora asume la dirección de posgrado, con una cantidad enorme de innovaciones que ya se están poniendo en práctica, pero seguro serán parte de la cuenta que rendiremos durante el año que viene. En materia de extensión, la verdad podemos constatar, y ustedes lo pueden ver luego y leer con atención en la cuenta, una vertiginosa actividad traducida en talleres, seminarios, cursos, mesas redondas, una enorme cantidad de aportes al desarrollo de las políticas públicas del sector justicia. Solo quiero brevemente referirme a algunas de ellas. Una liderada por el Departamento de Derecho Penal, el profesor Luis Emilio Rojas, Juan Luis Modolel, han generado una mesa de trabajo para acompañar lo que ha sido y va a ser la discusión del nuevo Código Penal para Chile. Este es una pieza jurídica muy relevante, se va a sustituir el existente, y lo que se ha hecho en esas mesas redondas, que ya tienen varios avances, ha habido varias reuniones, hemos invitado no solo al mundo académico, sino también al mundo de los operadores del sistema. Muchas veces el legislador crea una norma y otra cosa es muy distinta cómo esa norma se aplica, se interpreta por parte de quienes son jueces, fiscales, defensores. Esta mesa es una mesa larga, grande, que ha trabajado también durante el año 2015, que ha liderado el Departamento de Penal, y que va a reflejar a través de un informe el aporte que vamos a hacer al proceso legislativo respecto a las mejoras que creemos ese código como proyecto debiera experimentar. Constituimos un observatorio procesal penal de más de 30 personas, donde hay jueces, ministros de corte, fiscales, defensores, abogados litigantes, ex ministros, ministras de justicia, para entregarle al fiscal nacional un trabajo. Como ustedes bien saben, esta es una facultad que se ha caracterizado por la formación y el desarrollo de ideas en torno al sistema de justicia criminal. Pues bien, hemos plasmado un informe que se le entregó apenas asumió al nuevo fiscal nacional de mejoras que a nuestro juicio debiera experimentar el sistema de persecución criminal. Hay allí, me parece, un segundo logro que hemos hecho. Un tercero va de la mano con el trabajo de Macarena Rodríguez, la directora de la clínica. Hay una clínica que ustedes bien conocen, la Clínica de Migrantes, que durante el año 2015, en conjunto con el Servicio Jesuita de Migrantes y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, hicieron un seguimiento a una realidad jurídica y humana tremendamente compleja, y es el que en Chile hay más de 3.000 niños, ¿no?, que están en una situación de irregularidad en términos de nacionalidad. Esto nos obliga, creo yo, a hacer un aporte. Ese aporte fue, en este contexto, un trabajo de seguimiento y estudio que incluso terminó en un hecho inédito, me parece, que es incorporando en la mesa precisamente a la Corte Suprema para que la Corte Suprema tomara este tema y propusiera fórmulas de solución al Poder Ejecutivo. Todo esto fue motivado precisamente, y finalmente se logró resolver buena parte de los problemas que fueron detectados por
estas clínicas de migrantes, que creo representa, insisto, un avance enorme. Por último, profesores del Departamento de Derecho Público han iniciado un trabajo en el ámbito del proceso constituyente. Durante el año 2015 se hicieron más de 100 propuestas para una reforma constitucional, así se le denominó, 100 ideas para una nueva constitución, y este año lo hemos continuado también de la mano de la profesora Miriam Enríquez en lo que tiene que ver con la difusión, la promoción, la información, tanto al interior de la facultad como de la universidad, para la participación de ese proceso constituyente. Ya ha habido encuentros destinados precisamente a proveer de esa información y hacer nosotros al mismo tiempo sostenedores de algunos encuentros locales en la provisión de la logística de los mismos y de la información y la formación que nos parece tiene esto. Nuestros ponentes hicieron más de 81 presentaciones en distintos seminarios, decenas de presentaciones hechas también por alumnos en congresos y conferencias. Tenemos 3 programas especializados que trabajaron durante el 2015, uno a cargo del profesor Frans van den Schueren. Miren, este es un programa que tiene a veces una enorme difusión y éxito fuera de nuestras fronteras, que es el programa de seguridad urbana. El programa de seguridad urbana ha desarrollado un diplomado, ha desarrollado ahora un máster, pero además es el centro neurálgico a partir del cual se generan muchas de las ideas de los planes comunales y vecinales de seguridad. Hemos trabajado en distintas regiones de la mano de ese equipo y quiero agradecer a Frans por el enorme trabajo que se hace. Al mismo tiempo tenemos un programa de resolución alternativa de conflictos que está encabezando Rosa María Olave, que ha trabajado con la Corte Suprema, con distintos sectores del Poder Ejecutivo, precisamente en la promoción de esta visión alternativa a la oferta de justicia a través de mecanismos alternativos. Eso ha desembocado en trabajos además a nivel de OEA, que han sido muy interesantes. Y por último, tenemos un programa de Derecho Penal Internacional a cargo del profesor Juan Luis Modolel, que lo que intenta es hacerse cargo de un nivel de discusión docente a nivel de OPR, de un taller que nos permite formar en este ámbito del derecho a alumnos que luego terminan litigando en la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda. Aprovecho de desearle el mayor de los éxitos al equipo que este año nos va a representar. Es el único equipo chileno que va a representarnos en la Corte Penal Internacional, ¿no? Y de nuevo, sin ningún espíritu de presión, le deseamos de verdad que el litigio sea de excelencia. En materia de clínica jurídica, junto con agradecer a Macarena Rodríguez el trabajo que se hace, me parece un trabajo que destaca no solo el quehacer docente y de los alumnos para cumplir un rol de asistencia jurídica y judicial, sino que es parte de nuestro sello, nuestro rol como facultad. Ahí tenemos una clínica penal, una clínica de migrantes que trabajó durante el 2015, una clínica de acceso a información que hoy se transforma en una clínica de interés público, clínica de Infocap, clínica de atención a personas vulnerables. En estas clínicas trabajaron más de 50 alumnos de quinto año, se atendieron más de 200 causas de carácter civil, penal y de familia, y además se dio origen a más de 80 procedimientos administrativos en materia de acceso a información, ley de protección de datos, ley de procedimientos administrativos, extranjería y migraciones, entre otras. Alumnos. Lo agrupo bajo esta fórmula, alumnos, ¿no? Y de verdad representan una de nuestras mayores preocupaciones y focos centrales. Estamos orgullosos del esfuerzo que ellos hacen, del trabajo, de la seriedad y el compromiso que hay detrás de cada uno de ustedes, y déjenme decirles que son genuinamente una de las razones por las que trabajamos diariamente con enorme vocación, porque estamos convencidos de la necesidad de la formación y de la preparación de ustedes. Persuadidos de ese norte hemos desarrollado algunos programas durante el año 2015 que me parece, algunos de los cuales se han profundizado, otras son creaciones nuevas. Veníamos desarrollando desde antes pasantías de investigación. Durante el año 2015 enviamos al extranjero a más de 29 alumnos de la facultad. Esos destinos fueron la Facultad de Derecho de Loyola Chicago, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Brasilia, donde los alumnos no solo asisten a clases, sino que hacen una pasantía de trabajo en la Corte Suprema Federal, a la Universidad Palermo de Argentina. Al profesor Bertoni aprovecho de agradecerles que ha sido una de las personas que ha recibido a nuestros alumnos en la Facultad de Derecho. Y también varios de nuestros alumnos hicieron estancias de investigación en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y desde luego quiero destacar el inicio de un trabajo de parte del Departamento de Derecho Civil en el ámbito del arbitraje internacional que nos permitió ser partes del primer concurso de arbitraje internacional que luego vamos a continuar este año en la ciudad de Montevideo.
Asimismo, distintos alumnos del ámbito del derecho público y en el marco de la red AUSCAL han participado en distintos seminarios y congresos. A ese conjunto de lugares, de destinos, de pasantías de investigación, este año añadiremos las de Milán y de Puerto Rico, en el ámbito privado y en el ámbito procesal respectivamente. En materia de pasantías laborales, cuyo propósito es que los alumnos tengan experiencias de ingreso al sistema de trabajo tanto en el área pública como privado, en esas pasantías laborales más de 29 alumnos también trabajaron en distintos órganos, tanto públicos, insisto, como del sector de estudio jurídico. Trabajaron en el Consejo de Defensa del Estado, en la División de Estudios de la Corte Suprema, en la Defensoría Penal Pública, en el Centro de Justicia de Santiago, juzgados orales, juzgados de garantía, en el Servicio Jesuita a Migrantes y a diversos estudios jurídicos que incorporamos por primera vez y que ya suman una enorme cantidad en la red, ¿no?, que podríamos denominar de inserción laboral. Creamos durante el 2015 un programa de acompañamiento y lo hemos hecho para mejorar los desempeños de nuestros alumnos, seguros como estamos de que un proceso exitoso durante la carrera se ve reforzado en la medida en que somos capaces de detectar problemas en esa inserción temprana, si es que hacemos los seguimientos adecuados para lograr una mejor formación disciplinar, haciéndonos también parte en el auxilio de ciertos rezagos. Ahí quiero agradecer especialmente a la Fundación Porta y a Tito Fernández por el trabajo en la dirección de este proyecto, que fue originado y creado por el profesor Salomón Serrano. En el programa de inserción laboral no solo tenemos el trabajo en el ámbito de los estudios jurídicos o en el ámbito de los servicios, también la profesora Paulina Barros desarrolla un proceso de acompañamiento en todo lo que tiene que ver con el apresto y con lo que los expertos denominan el assessment, cómo trabajamos con cada uno individualmente de nuestros estudiantes para prepararlos para entrevistas laborales, entrevistas psicolaborales, generación de redes de trabajo, ¿no?, y un trabajo más personalizado que tiene que ver con este conjunto de fortalezas y debilidades que los alumnos tienen que potenciar o mejorar, ¿no? Agradezco a Paulina por el enorme trabajo detrás de este programa de inserción laboral. A los centros de estudiantes, agradecerles porque me parece que detrás del el centro de estudiantes como organización se esconde un trabajo muy serio, ¿no? La vocación de representación, el destinar parte importante de los tiempos de los alumnos en hacerse parte de los problemas, en hacerse parte de las críticas que nos permiten mejorar institucionalmente. Me parece que hay una labor de enorme valía. Hay ahí también un proceso de canalización de problemas y solicitudes. Durante el año 2015 el trabajo con el centro de alumnos fue de verdad espectacular y estoy muy agradecido en el equipo que este año asumió también como centro de estudiantes, con Alexa Altamirano a la cabeza. Creo que han hecho un trabajo tremendamente serio y eso nos ayuda sin duda a ir fortaleciendo parte de nuestras propias voluntades y mejoras institucionales. Quiero agradecer asimismo a los consejeros académicos, tanto el del año 2015 como el consejero académico actual, Esteban Rojas, que creo que también hacen un trabajo muy serio de representación de los estudiantes en ese nivel. Pero hay dos instancias que los alumnos también desarrollan y que no tienen que ver con la representación. Me refiero al Centro de Investigación de Derecho Privado Avelino León, inaugurado en mayo del 2015, que es una iniciativa de estudiantes egresados con el apoyo del profesor Rodrigo León, y que lo que hacen es precisamente promover investigación y extensión en el ámbito del derecho privado. Tan solo esta semana hicieron una presentación, un seminario en el Colegio de Abogados muy exitoso y nos han acompañado durante el año 2015. Lo mismo, debo decir, de otra iniciativa de los ayudantes que tiene que ver con la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest. Esta se ha transformado, me parece bien, una de las escuelas más serias, más productivas en términos de su presencia en el trabajo de formación de líderes sindicales y del trabajo además, ¿no?, de debates sobre el ámbito laboral. Durante el año 2015, además, ¿no?, logramos crear por primera vez, y esto me parece que es altamente reconfortante, ¿no?, habiendo motivado a nuestros exalumnos, hemos logrado por primera vez tener un centro de exalumnos. Una primera mesa directiva. Aprovecho a saludar a esa mesa directiva, que algunos están acá, a su presidenta Karen Tapia, a su vicepresidente Javier Tapia, Nicole Pitronello, que es tesorera, y a Pamela Ruiz, secretaria. Hicimos un primer encuentro anual y ya para el 24 de mayo tenemos una cena con los exalumnos como segundo encuentro anual, donde hay varios avances institucionales que vamos a compartir con ellos. Voy terminando
En el ámbito de comunicaciones, nada de lo que hacemos tendría, creo yo, un buen destino si no tuviéramos un sistema de comunicaciones adecuado. Creo que es justo agradecer a Jorge Hernández el trabajo que ha desarrollado en el ámbito de difusión. Antes de que Jorge llegara, nuestra página web era visitada aproximadamente por 9.000 personas. Hoy día tenemos un promedio de visitas de alrededor de 35.000 al mes. O sea, es una plataforma de difusión enormemente importante. No teníamos seguidores en Twitter, hoy día tenemos más de 1.000 seguidores y 3.500 fans en nuestro Facebook, ¿no? Esto me parece que da cuenta, digamos, de una inserción en las redes, ¿no?, que nos consolida también. Tuvimos más de 67 apariciones en prensa escrita, medios de difusión nacional, en televisión, y esto, por supuesto, tampoco es fruto del azar, sino de un trabajo en donde lo que evidencia y muestra es que nos hemos instalado en debates públicos que yo creo que le hacen mucho sentido, precisamente las mejoras que en nuestro Estado de Derecho requiere. Bueno, mis palabras finales, perdonen el haberme alargado, son para agradecer al equipo interno. Creo que el agradecimiento a todos los directores de departamento y a los académicos ha sido justo y necesario para ponerlo en un contexto así más litúrgico, pero creo que esa justicia también, por supuesto, recae en nuestro equipo de trabajo interno y de gestión. Quiero agradecer la vocación, el compromiso detrás de todas estas ideas y ambiciones, especialmente de Macarena Rodríguez, nuestra directora de carrera, Alexander Dogmark, el coordinador académico, Hugo Rojas, nuestro director de Extensión y Relaciones Internacionales, Salomón Serrano, director de Gestión y Administración, Bernardita Conley, coordinadora de Extensión, y Kitty Flores y Lucía. Quiero agradecer a todos quienes desde luego nos acompañan hoy para dar esta cuenta, que nos entrega razones para estar contentos, pero al mismo tiempo razones para seguir consolidando un proyecto académico que sea capaz de aportar con el desarrollo de nuevas ideas de nuestros docentes, con la formación de nuestros estudiantes, serios, excelentes académicamente, para darle a nuestro sistema de justicia nuevos aportes y consolidar un Estado de Derecho que creemos aún incipiente y en estado de consolidación. La sociedad, estamos seguros, necesita de mayores niveles de justicia y de un sistema confiable y justo. Hace poco salió una encuesta donde muestra a Chile como uno de los países con los menores niveles de confianza interpersonal y desigualdad a nivel latinoamericano y probablemente a nivel mundial. Ello nos duele, pero al mismo tiempo nos compromete con eso que estamos firmemente involucrados en desarrollar a partir de esta facultad, que no solo debe ser seria y exigente y excelente, sino también involucrada con nuestra comunidad, con sus necesidades. Ese es un norte ineludible. Esperamos honrar todas esas expectativas que ustedes como comunidad académica tienen, alumnos, profesores, directivos, administrativos. Creo que hemos tenido un año 2015, léanlo en la cuenta, fructífero, intenso. Hay detrás de eso, insisto, mucha vocación, el dejar el alma, porque estamos convencidos que esta es nuestra casa y estamos felices de estar en esta casa. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuenta anual. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Desde su creación, en todas las inauguraciones de los años académicos de la Facultad de Derecho, el Centro de Estudiantes de Derecho se ha dirigido a la comunidad universitaria. Por ello, invito a la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, la señorita Alexia Altamirano, a exponer las reflexiones de los estudiantes para el año 2016. Me subo acá arriba. Ahí sí. Soy un poquito chica. Decano Rafael Blanco, directora Macarena Rodríguez, profesor Eduardo Bertoni, docentes, funcionarios y compañeros presentes, muy buenas tardes. Hace un par de días atrás me paré aquí mismo a decirle a los estudiantes que nosotros debemos convertirnos en vanguardia, pero una vanguardia que no significa ser el estudiante con mejores notas, sino aquel estudiante que sea el primero en poner su conocimiento al servicio de las transformaciones que Chile necesita.
Hoy, la tarea no se reduce en venir a la universidad a cumplir responsablemente con todas las actividades académicas. Hoy, la labor de ustedes, docentes, académicos, no se termina cuando lograron pasar todos los programas de su materia. Hoy, la tarea de todos nosotros no se termina quedándonos sentados, pasivos, inmóviles ante la realidad que nos rodea. Hace no muchos días se siente alerta amarilla en nuestro país, y no por una gran contaminación, no por la entrada en erupción de un volcán, sino que por la liberación de más de 1.600 convictos de libertad condicional. La gente, los periodistas, los medios de comunicación masiva, los políticos, encienden sus alarmas de peligro. Nuestra ministra de Justicia no queda atrás, en declaraciones como esta, y me permito citar, señala: tener 1.300 personas de libertad es una cárcel que se abrió. Así hace su entrada a una clase política populista que lucha por generar sensación de seguridad en vez de garantizar seguridad en serio. Lo digo porque para acceder a la libertad condicional, la población penal debe cumplir con exigentes requisitos: conducta intachable, asistir a talleres laborales y educacionales con regularidad, cumplir la mitad de su condena, entre otros. El hacinamiento genera un clima de violencia permanente adentro de los penales. Los cupos a los talleres solo alcanzan para el 19% de la población total. No existe una infraestructura adecuada ni el personal capacitado para que más internos trabajen, etc. La libertad condicional es un mecanismo de reinserción social y hoy el populismo político, a través del miedo y la desinformación, tratan de hacerlo parecer como un festín de la delincuencia. O sobre la agenda corta antidelincuencia, con el control preventivo de identidad, que viene a ampliar aún más la discrecionalidad con que se aplica el control actual, terminando por ser una verdadera habilitación legal del abuso. Penas de cárcel para aquellas personas que agreden a policías cuando las lesiones no son visibles siquiera físicamente, una ley mordaza que criminaliza a periodistas y medios que realicen investigaciones, entre otros, demuestran que la élite política de nuestro país está recurriendo al derecho penal como una herramienta populista de ganar votos fácil, de convertirse en un arma profundamente clasista y, por sobre todo, de ser el eslabón perdido de la antidemocracia y corrupción en nuestro país. Nuestras instituciones nacionales, que debieran hacer residir la soberanía en el pueblo, la hacen residir en las minorías. Y por sobre todo, cuando en los procesos de deliberación política estas minorías pierden, hacen residir la soberanía en el Tribunal Constitucional. Este último se convierte en un agente político más o menos sofisticado al servicio de una interpretación de la Constitución vigente. Casos como la inconstitucionalidad declarada a la titularidad sindical, en donde resulta ser anecdótico que un Congreso haya demorado 16 meses en aprobar una reforma que para muchos es insatisfactoria y que el Tribunal Constitucional haya logrado comprender en solo 8 horas su inconstitucionalidad. Finalmente, una crisis socioambiental que está levantando a millones de personas a lo largo de todo Chile y que ha abierto un nuevo frente de lucha que por muchos años se había mantenido soterrado en los movimientos sociales, que es la lucha de los territorios frente a los modelos obsoletos de producción, abriendo la posibilidad de levantar nuevas alternativas socialmente responsables, económicamente solidarias y ambientalmente sustentables. Ante esto, y ya para ir cerrando, se abre una oportunidad histórica, el proceso constituyente, que sin dejar de ser críticos al respecto, no nos permite una participación realmente incidente de la ciudadanía. No nos ofrece un control político ciudadano que nos garantice verdaderas transformaciones. Incluso puede servir como un legitimador a la institucionalidad vigente y que además hace prácticamente imposible un cambio de esta institucionalidad por los medios que ella misma prescribe para reformarla. Pero me refiero a una oportunidad histórica porque nos abre una posibilidad de discutir una nueva Constitución,
que la gente cuando se junte en su barrio a jugar una pichanga también se junte a conversar sobre el futuro de Chile. De eso finalmente se trata la democracia, aquella que se basa en el saber creador y creativo que vive en el sentir cotidiano de todos los ciudadanos. Mucha gente en sus casas y en esta misma sala está en contra del capitalismo y no lo sabe. Mucha gente defiende el feminismo sin saber teoría al respecto. Cuando veas a tu padre lavando los platos o cuando veas a tu abuelo enseñándole a sus nietos que los juguetes se comparten, allí hay más transformación social que todas las banderas rojas que puedas levantar en una marcha o una movilización. El enemigo nos quiere pequeños, nos quiere con un lenguaje que nadie comprende, nos quiere minoritarios, pero nosotros debemos enfrentarlo con fuerza, con organización y con unidad, rebalsando los espacios, llenándolos de masividad. Solo así lograremos abrir la batalla a la verdadera democracia. Solo así lograremos una apertura a transformaciones verdaderamente estructurales. Solo así lograremos, en definitiva, un nuevo pacto político para Chile. Muchas gracias. Agradecemos a la presidenta por sus palabras. Bien, la inauguración del año académico es una tradición que se remonta a la Edad Media, cuya finalidad es celebrar el inicio de cada año lectivo con una conferencia magistral de un académico o intelectual destacado. Esta tradición se mantiene en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en el mundo. En esta ocasión hemos querido invitar a don Eduardo Bertoni para que dicte la lección inaugural de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado para el año 2016. La exposición se titula Internet, Transparencia y Libertad de Expresión. El profesor Eduardo Bertoni es abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster en Políticas Internacionales de la Universidad George Washington, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho en las universidades de Palermo, Buenos Aires y Nueva York. Es el actual director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en Argentina. Previamente se ha desempeñado como director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Y es autor de diversas publicaciones sobre libertad de expresión, reformas judiciales y derecho penal. Profesor Bertoni, la testera es suya. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este acto que valoro y considero tan importante para la comunidad académica, en particular de esta casa de estudios. Mi agradecimiento a mi colega y amigo Rafael Blanco, a Macarena, con quien hemos hecho actividades académicas ya desde hace bastante tiempo, y agradecerle en general a todos los colegas de la Facultad de Derecho por esta invitación, que, como les decía, considero un acto de suma importancia, para la comunidad académica, pero en especial, y a ustedes les voy a hablar, para los alumnos, las alumnas que han ingresado recientemente o que pronto dejarán de ser estudiantes para pasarse a la
vida profesional. Como se decía, mi actividad en los últimos años ha transcurrido entre la actividad académica y hoy la actividad pública. Algunas de ustedes tal vez han tenido la oportunidad de visitarnos en la Universidad de Palermo, particularmente en el Centro de Estudio en Libertad de Expresión de la universidad, que tuve el placer de fundar ya hace unos 7 años y que sigue realizando actividad de investigación académica en materia de libertad de expresión, acceso a la información y tecnología. Pero hoy he sido convocado para dirigir la Autoridad de Aplicación de Protección de Datos Personales en mi país. Y como hablaba la presidenta del Centro de Estudiantes, hay momentos en donde tenemos que dejar por un lado la universidad, estudiar la investigación para pasar a la acción. Y en eso estoy ahora. Pero como les decía, quería conversar con ustedes y empezar mi disertación de hoy hablando del futuro, pero del futuro y del rol que tenemos como abogados. Y es posible que muchas veces cuando estábamos o estamos en la universidad, en la facultad, el futuro a veces aparece incierto, no sabemos muy bien dónde vamos a terminar. Bueno, eso es normal, nos ha pasado a todos. Sin perjuicio de lo cual es cierto que en esa idea de futuro, cuando nos estamos por recibir, cuando estamos por culminar nuestra carrera de Derecho, muchos pensamos, bueno, terminaré siendo un litigante, defendiendo derechos de las personas, terminaré siendo un juez, una jueza, impartiendo justicia, interpretando, aplicando los conocimientos que he tenido, o tal vez termine asesorando en una corporación, en una firma, intereses que tienen que ver con los negocios, o asesorando a entidades públicas, siempre en el ámbito de la interpretación del derecho, de los conocimientos que supimos conseguir durante nuestra carrera universitaria. Siempre le digo a los alumnos, aprovechen este momento, porque la posibilidad que tienen de estudiar, de investigar, de analizar las cosas seriamente durante la carrera, es difícil que la vuelvan a repetir en el futuro. Pero en verdad, cuando pienso en el futuro, y junto a ello en el rol que podemos tener los juristas, un libro de reciente aparición de este autor, Alex Ross, que se llama Las Industrias del Futuro, me ha llevado a reflexionar sobre cuál es nuestra inserción laboral, si quieren llamarla, en los próximos años como abogados. Alex Ross muestra en su obra, que realmente cuando uno la lee parece por momentos una novela de ciencia ficción, pero quienes estamos trabajando en temas de tecnología desde hace un tiempo sabemos que no lo es tanto. Da varios ejemplos de cómo algunas cuestiones que nos parecen demasiado o que nos pueden parecer muy asentadas con el manejo de la tecnología y particularmente con el manejo y la recolección de enormes cantidades de datos y la posibilidad de procesamiento de datos a una velocidad increíble, estas industrias que nosotros tenemos como muy asentadas van a cambiar, algunas desaparecer y otras florecer. Y les traigo 2 ejemplos, podemos seguir hablando después, de los que más me llamaron la atención. El primero es plantear que gracias a esta enorme posibilidad de recolección de datos, y cuando digo recolección de datos, digo recolección de información, no estoy hablando solamente de datos de carácter personal, de almacenamiento, de acceso rápido a través de lo que conocemos como almacenamiento en la nube. Esa enorme cantidad de datos nos puede permitir
que dejen de existir las barreras de idiomas que muchas veces dificultan, hacen más difícil, por ejemplo, el comercio o las relaciones internacionales. Porque cuando pensamos en lo que tiene que ver con la barrera del idioma, pensamos en las traducciones, pensamos en los traductores, en las traductoras que habitualmente hemos conocido y usamos, pero ya hoy tenemos herramientas como por ejemplo, algunos que ustedes conocen, la herramienta del Google Translate, pero esto ya es viejo. Imagínense ustedes, nos cuenta Alec, la posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos un audífono y que ese audífono esté conectado a la red y que en la red exista una enorme cantidad de información recolectada a lo largo de los años que permita, mediante ese mismo audífono, no solo transmitirme, hacerme escuchar, sino recoger lo que me está diciendo cualquier interlocutor, que esa información analógica, traducida a información digital, suba a la nube, sea decodificada, quiero decir, traducida, y me vuelva en un tiempo absolutamente ínfimo a mi oreja. Yo podría estar hablando con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en tiempo real sin advertir una barrera idiomática. Empiecen a pensar en esto como una realidad. Tal vez no existan más traductores, pero tal vez existan muchas más personas pensando en cómo se va a hacer el manejo de esa enorme cantidad de información y datos que están siendo utilizados para esta tarea. Otro ejemplo que nos trae el libro de Alex Ross lo plantea con un tema muchísimo más potente, que es la de la posibilidad de incrementar en términos exponenciales la capacidad de utilización del recurso de la tierra vía las siembras de alimentos. Básicamente, imaginen ustedes que viejas sembradoras pasen a ser nuevas sembradoras en donde en el momento que hacen sus huecos en la tierra, tienen sensores que permiten en tiempo real estar determinando distintos niveles que tengan que ver con cómo optimizar el uso de la tierra, los efectos de optimizar en parcelas muy concretas la posibilidad de mayores cosechas. De nuevo, esto no es ciencia ficción. La posibilidad de sensores que puedan hacer este tipo de determinaciones ya es real. La posibilidad de la transmisión de esa información también es real. Todavía nos falta tecnología como para que eso se pueda cumplir en tiempos mucho más acotados, que el almacenamiento de la información sea muchísimo más fuerte y que nos permita llevar adelante esta idea de las industrias del futuro. Una industria, todo lo que tenga que ver con la agroindustria, que va a cambiar radicalmente y va a cambiar fundamentalmente porque vamos a estar manejando mecanismos tecnológicos que en el final del día lo que manejan son datos. Entonces, volviendo a lo que les quería o les comentaba sobre el rol de los abogados, de las abogadas y el futuro, con esto que yo les acabo de decir, que suena anecdótico, pero que llamo a la reflexión en el sentido de pensar que aquí, gracias a la tecnología, existirá, porque ya lo estamos viviendo, manejo de datos personales de alguna forma que puede impactar en nuestros derechos. Y por eso me permito hablar del impacto de la tecnología en nuestros derechos. El impacto de la tecnología puede ser positivo, pero puede transformar el impacto en nuestros derechos en una explosión en donde podamos tener
elementos nuevos, novedosos, tecnológicos, pero que en definitiva lo que hagan es disminuirnos a nosotros como seres humanos a partir de la disminución de nuestros derechos fundamentales. Esto también es una posibilidad. Y ahí es donde entramos, tal vez, nosotros como estudiosos de las ciencias jurídicas. Entramos para ver, para analizar el impacto que puede tener la tecnología tanto en la libertad de expresión. Y, por ejemplo, asistimos a cursos, a conferencias, leemos libros sobre Internet y libertad de expresión, o el impacto de Internet, de las redes, en la privacidad. Pero si quieren ustedes vamos a temas más concretos, que los estamos discutiendo en muchos países a nivel global, no solo aquí en Chile, no solo en mi país, en Argentina, no solo en el Cono Sur. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre la responsabilidad de los intermediarios? ¿Qué vamos a hacer con todas aquellas nuevas compañías, empresas de tecnologías que no son creadores de contenidos, pero sí transmiten contenidos o nos facilitan la ubicación de los contenidos? ¿Cuántas veces escucharon hablar y discutieron, tal vez aquí en la universidad, en la facultad, el problema del derecho al olvido? Esto también tiene que ver con el impacto de la tecnología en nuestros derechos. O el problema vinculado con el anonimato y la libertad de expresión, anonimato que lo permite hoy justamente la posibilidad de expresarse en red de una manera que no lo pensábamos hace algunos años. O, para terminar, un problema bastante más sofisticado, al cual algunos temas o algunos trazos muy gruesos voy a referir, que es el problema de la jurisdicción y la ley aplicable en un mundo en donde parece que las barreras, los límites geográficos que hemos establecido desde la Paz de Westfalia comienzan a desaparecer. La tecnología y la libertad de expresión, más precisamente Internet y la libertad de expresión, es casi una obviedad decir los beneficios que nos trae. Ahora, no es tan obvio cuando empezamos a analizar algunos problemas vinculados a la libertad de expresión e Internet. Y en buena hora, ya hace varios años, distintas instancias a nivel internacional han empezado a abordar el tema. Cuando digo distintas instancias a nivel internacional, por supuesto no estoy desmereciendo ninguna instancia de nivel local. Pero sí quería conversar o compartir con ustedes la importancia que tuvieron algunos documentos que ya tienen hoy 4 o 5 años para discutir la cuestión vinculada al tema que lo titulamos Libertad de Expresión e Internet. Tal vez un documento de ineludible consulta lo constituye un informe del entonces relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, mi colega y amigo Frank La Rue, que hoy se desempeña con un cargo de alta jerarquía en UNESCO, sigue trabajando en estos temas, cuando en el año 2011 publicó un informe que en buena medida avanzaba sobre cuáles son los temas que tenemos que tener en cuenta a los efectos de la regulación de Internet sin afectar el ejercicio de la libertad de expresión. Algunos de esos ejemplos los vamos a tocar, entre ellos el llamado, o mal llamado, como digo yo, derecho al olvido. El trabajo de La Rue provocó también otros trabajos que se fueron haciendo en conjunto con las otras oficinas o los otros mandatos internacionales de protección de libertad de expresión, y así fue que en ese mismo año se publicó una declaración conjunta de los mandatos, de los relatores, de las relatoras, no solo de Naciones Unidas, sino también de la Organización de Estados Americanos, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea y de la
Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Es decir, todos aquellos órganos creados universalmente y regionalmente para la protección del derecho a la libertad de expresión empezaron a preocuparse por atender la problemática que estábamos advirtiendo y que conllevaba que una mala regulación de la tecnología, una mala regulación de Internet podía generar un impacto negativo en el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de expresión. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el año 2013, se hace cargo del problema y dicta una resolución que hoy ya la conocemos y la citamos bastante, y que dice una obviedad, pero como lamentablemente muchas veces surge de estos órganos internacionales, pero son obviedades que nos sirven luego como para construir a nivel local la defensa de los derechos fundamentales. Esta resolución, que es fundacional, específicamente dice que afirma que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija de conformidad con el artículo 19 del pacto. Decía una obviedad, pero muchos se cuestionaban o se preguntaban si Internet era algo tan diferente en donde cierto ejercicio de derechos podía ser también diferente. En mi país, en el año 2005, cuando estudio por qué muchas razones no encuentro, ya habíamos aprobado una ley en ese sentido, y digo no encuentro muchas razones porque en el año 2005 la discusión sobre Internet y derechos estaba más bien vinculada a protección de datos personales en la red más que Internet de una manera general. Se aprobó una ley que no existe en muchos países, es decir, es difícil encontrar el derecho comparado, pero que yo quiero citarla y llamo la atención, que es una ley que, raro en una legislación de nuestra región, muy corta, muy concisa y muy efectiva. En general tenemos leyes que son muy largas, con un diseño poco comprensible y poco efectivas. Esta ley tiene 2 artículos, que en realidad es un artículo, tiene 3 artículos, el último artículo es el de comunicación al Poder Ejecutivo, pero el único artículo interesante, importante, decía ya en el año 2005 que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Claro, de nuevo, una obviedad, tal vez vista hoy, pero muy importante porque lo que significó como impacto esta ley es que cualquier pronunciamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de nuestra Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la interpretación del alcance del derecho a la libertad de expresión, se tenía que aplicar a el ejercicio de la libertad de expresión o de la búsqueda de información también en Internet. Por supuesto que cuando yo estoy hablando de libertad de expresión e Internet, estoy hablando de tecnología por un lado y de derecho fundamental por el otro. Cuando hablo del derecho fundamental, para tratar de tener un común denominador entre todos nosotros, creo que es bueno recordar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y cuáles son las pautas o el contenido que se le ha dado, mejor dicho, al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo que me garantiza o que protege el ejercicio de la libertad de pensamiento y opinión. Por supuesto no lo vamos a leer, algunos lo conocerán más o menos, pero es indudable que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha desarrollado un nivel de interpretación de este artículo bastante interesante. Sin embargo, los estándares de interpretación que cito
prohibición de censura previa, medios indirectos que también violan la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, a partir del caso, el leading case Claude Reyes contra Chile, cómo tienen que ser las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, leyes de desacato, algunos otros casos vinculados con violencia contra comunicadores sociales. Ningún caso todavía ha testeado la tecnología y la libertad de expresión. Ninguno. Entonces el trabajo que nos depara este futuro como juristas aplicados al nuevo mundo y a la tecnología va a tener que ver en cómo estos estándares los vamos a ir construyendo para realidades que no son tal vez las realidades tradicionales de violaciones al ejercicio de la libertad de expresión que hemos conocido. Si hoy hablamos de censura, es más difícil que estemos pensando en la censura provocada, más difícil, y resalto, todavía existe, pero es más difícil pensar en mecanismos de censura que estén provocados por una decisión de un órgano administrativo que va y clausura un diario que publica en papel. Existe. Pero cuando pensamos, y si yo digo, me están censurando mi expresión, muy posiblemente ustedes estén pensando en lo que acaba de ocurrir en Brasil hace unos pocos días, que hubo un bloqueo de WhatsApp durante un tiempo mucho más que prudencial y necesario. Pensamos en eso. Pensamos en qué pasa si me bloquean la cuenta de Twitter o de Facebook. Pensamos en eso cuando pensamos en censura. Bueno, no hay ningún caso en el que nos hayan diseñado o que nos hayan interpretado estos estándares internacionales a estas nuevas tecnologías. Y lo vamos a tener que construir. ¿Sobre qué base? Mucho sobre la base de los estándares que le dan contenido a estos derechos fundamentales y que ya conocemos. Un tema puntual, concreto, relacionado con libertad de expresión, censura e Internet, tiene que ver con la responsabilidad de intermediarios y las consecuentes actos que pueden ser de censura a partir del filtrado de contenidos. Lo primero que nos tenemos que preguntar para hablar de lo mismo es quiénes son los intermediarios, y fundamentalmente no vamos a hacer aquí, en pocas palabras, lo que es objeto de seminarios y publicaciones específicas, pero básicamente los intermediarios en Internet no son solamente aquellos que pensamos o sobre los que últimamente hemos escuchado algunas decisiones judiciales a nivel local o inclusive algunas internacionales, como por ejemplo los buscadores de contenido. Son también los proveedores de acceso, quienes nos dan acceso a la red, los quienes nos dan la transmisión o el tránsito, los que generan el alojamiento, los que permiten el alojamiento, y también los que proveen contenidos o que nos facilitan la búsqueda de los contenidos. No tengo acciones en ninguna de estas compañías, se los aseguro, y se los aseguro delante del decano, porque si no por ahí me piden alguna donación para la universidad o algo. O sea, no tengo acciones en estas compañías, pero fíjense ustedes que buscador hay uno ahí, después tenemos algunos que están vinculados con otros temas que no tienen que ver con los buscadores y también son intermediarios. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad o regulación de los intermediarios, tenemos que ser muy cautelosos, porque hay razones de política pública absolutamente loables que puedan hacernos caer en la trampa de una mala regulación de la tecnología, una mala regulación de la actividad de los intermediarios que nos conduzcan a lo que estábamos hablando hace unos pocos momentos, actos de censura. Por supuesto que proteger los derechos de autor en línea, por supuesto que combatir la pornografía infantil, por supuesto que proteger o combatir los ataques a la honra y a la privacidad son objetivos que todos perseguimos, pero la regulación mediante intermediarios puede dar lugar a abusos, a excesos, si no se hace de una manera prudente y pensada y sobre todo
pensada en las consecuencias que puede tener con la libertad de expresión. Vuelvo a contarles o a mencionar el caso de WhatsApp, porque yo estoy convencido que el juez que ordenó el bloqueo no tenía una intención de hacer lo que hizo, es decir, dar de baja a WhatsApp a todo Brasil porque quería ver qué pasaba. Por supuesto que tenía un caso entre sus manos importante de una investigación criminal y necesitaba algo, no conozco bien el caso, pero en ese algo que él necesitaba generó una acción que sin duda el daño a la protección de los derechos fue mucho mayor del beneficio o lo que quería conseguir. Por eso cuando hablamos de responsabilidad de intermediarios desde un punto de vista jurídico, nosotros que estamos en la parte de la factura, de la política pública, del diseño, de qué queremos, qué tipo de responsabilidad de intermediarios queremos para que no se afecte la libertad de expresión, tenemos distintos mecanismos, distintos modelos, que van desde una inmunidad absoluta, es decir, quien no crea contenido y solamente lo aloja, lo transmite o lo encuentra, no tiene nunca responsabilidad, hasta un criterio absolutamente opuesto, bastante descartado hoy a nivel internacional, como estándar, que es el de la responsabilidad objetiva, que es exactamente lo contrario, siempre tiene relación, no me importa si sabía, si no sabía, lo único que me importa es usted, señor, alojó un contenido de carácter ilegal, pero no sabía, no me importa, usted es responsable. Y después hay otros criterios que son los que se vienen asentando, que tienen que ver con la responsabilidad subjetiva o lo que se llama la inmunidad condicionada, que yo, para ser más sencillo, muchas veces lo traduzco en el yo te avisé. Yo te avisé que tenías un contenido ilegal y no hiciste nada. Había una vieja canción que no me voy a poner a cantar tampoco, tranquilo, señor decano, pero que decía, yo te avisé. Bueno, si yo te avisé y vos no hiciste nada, vas a ser responsable. En eso se resume la inmunidad condicionada, en eso se resume algunas posibilidades, algunos proyectos de leyes, y en eso se resume también el estándar internacional que viene de esas resoluciones, de esas declaraciones conjuntas que yo les citaba, de Naciones Unidas, de OEA, de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea y de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. El estándar es, no puedo hacer responsable de manera directa a quien no crea un contenido. En algunos casos puedo hacerlo, en tanto y en cuanto sepa que ese contenido es ilegal y entonces se le ordene, por ejemplo, dar de baja un contenido, bloquear un contenido, y ahí vamos a empezar con otros temas vinculados a nosotros, a formas de regulación, que tendrá que ver con quién le tiene que avisar que ese contenido es ilegal. Hay varios documentos que las llamo a mirar si estos temas le interesan, sobre libertad de expresión e Internet, y particularmente vinculados con responsabilidad de intermediarios. Hay un documento específico que elaboró la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de la OEA. Y hay un documento muy interesante, que son los Principios de Manila, sobre responsabilidad de intermediarios, que resumen varias de las cuestiones que yo he comentado aquí. Por supuesto, nosotros, como juristas, no nos tenemos que dejar confundir. Los Principios de Manila no son un tratado internacional, son principios elaborados por expertos, expertas, organizaciones de la sociedad civil, pero en el ámbito del derecho internacional sabemos cómo esta serie de documentos van construyendo el derecho internacional y un día nos podemos encontrar con que sean fuentes de derecho internacional público. Como les decía, los Principios de Manila son 13 principios, se resumen bastante en algunas de estas cuestiones que les estoy comentando, vinculadas a que tiene que haber legislación específica que regule cómo va a ser la responsabilidad de los intermediarios, que no haya responsabilidad objetiva, que se respeten garantías del debido proceso, que se respeten los criterios de necesidad y proporcionalidad cuando existan acciones de filtrado y de bloqueo, y muchas de las cuestiones
que también recoge otro informe muy reciente, fíjense ustedes, de UNESCO, que habla específicamente sobre este tema y que las invito a mirar si están acercándose al asesoramiento o al trabajo académico práctico en tema de responsabilidad de intermediarios. El tema de responsabilidad de intermediarios está íntimamente relacionado con otra cuestión que está vinculado con algo que yo mencioné hace un momento y que, según entiendo, aquí en Chile, como en otros lugares en América Latina, ha tenido bastante implicancia. Y me estoy refiriendo al tema que dije hace un momento, considero que está mal titulado, si fuéramos periodistas, como derecho al olvido. Ahora les voy a contar por qué me parece que el título es inconveniente. Pero en lo que no tengo duda es que cuando hablamos de responsabilidad de intermediarios, una de las consecuencias también es hablar del mal llamado derecho al olvido. El derecho al olvido se vincula obviamente con el manejo de los datos personales. El derecho al olvido digital, y ahora sí lo llamo de esa manera, aunque en pocos segundos más dejaré de mencionarlo como derecho al olvido, es una suerte de respuesta a este nuevo mundo en el que estamos viviendo y del que yo les hablaba al comienzo, en donde los datos pueden quedar almacenados de una manera en la que por primera vez en la historia de la humanidad lo vemos. Cualquiera de nosotros, piensen por un momento en el almacenamiento de información que se hace desde la creación de la escritura o inclusive, si quieren, desde antes. El manejo de los viejos papiros, la mayoría han desaparecido por un problema de tecnología, no por otro problema. No por un problema de que no los quisieron o no los pudieron cuidar bien. No, se deterioraron porque la humedad, el tipo del cuero en donde se hacía, el tipo de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha información no podía ser retenida como sí puede ser retenida hoy a partir de lo que es la digitalización de la información. Por supuesto que esto, y una nota aquí, nos trae otro problema. ¿Cuántas de ustedes recuerdan un sistema de almacenamiento por disquete? Posiblemente muchos o algunos. Si voy un poquito más atrás y digo, ¿alguno se acuerda de un floppy? Algunos se van a acordar, otros no se van a acordar. Y si voy un poco más atrás, le digo, ¿alguno alguna vez almacenó información con tarjetas perforadas? Me van a decir, ¿de qué me está hablando este tipo? O sea, ya nos queremos ir a almorzar, yo también, aguántenme un poquito. Bueno, lo que quiero decir es que si yo hoy tengo información en tarjetas perforadas, lo que no voy a tener es el elemento tecnológico que me permita leer tarjetas perforadas. Si yo tengo un floppy en donde tenía grabado mi paper hecho en la década, fines de los 80, y solo lo tengo ahí, voy a tener que pagar muy caro que alguien me pueda leer la información. La información va a estar, está almacenada, está digitalizada, la puedo obtener. Lo que no tengo es, como la tecnología avanza tan rápido, la posibilidad de leerla. Pero eso es otra cuestión que algunos ya están hablando de tratar de ir unificando la posibilidad de recuperación de la información digital. Pero en el derecho al olvido, y volvemos, se erige en todo caso como una herramienta que permita alguna parte de esa información que tenga que ver conmigo se borre. Ahora, ¿es nuevo esta idea? No. La idea de que hay cierta información que tiene que desaparecer o que no se puede usar es una idea que la tenemos en todo lo vinculado con la información de créditos, crediticia, y más especialmente con todo lo que tiene que ver con el borrado de la información vinculada con antecedentes penales. ¿Sí? Hace muchos años nos dimos cuenta, y uno de los temas que habló la presidenta del Centro de Estudiantes, el tema de la inserción social, de los condenados y demás, tiene que ver también con cómo manejamos los antecedentes penales. A quién se los damos, cuándo los damos, por qué los podemos conocer y demás. Bueno, porque vimos nosotros, seres humanos, que tal vez este manejo de los datos podía ser en algún momento inconveniente, también generamos
para ese caso concreto, una suerte de derecho al olvido. Entonces, toda esta discusión que estamos teniendo hoy día, en estos tiempos, sobre derecho al olvido, no es tan nueva. La ley argentina de protección de datos personales, que ya tiene más de 12 años, también hablaba sobre la protección o sobre el derecho a borrar cierta información vinculada con mi solvencia financiera pasados ciertos años. Ahora, el problema es que hoy la cantidad de información recolectada es tanta que, y es mucho más fácil de acceder, que esta idea del derecho al olvido vuelve a nacer con una suerte de idea mágica en el cual el derecho al olvido se ha erigido como un eslogan político. Y cada uno ve en el derecho al olvido lo que quiere ver. Entonces, a veces nos cuesta discutir regulaciones sobre el derecho al olvido porque es como, he escuchado en algún momento por ahí, es como el test de Rorschach. Es ese test que alguna vez en algún análisis de psicoaptitud nos muestran una mancha y nos dicen, ¿y usted qué ve? Yo les garantizo que las veces, yo siempre vi una araña, no sé si ustedes lo vieron, si vieron alguna otra cosa, me encantaría que me la muestren. Yo siempre vi o una mancha o una araña, por ahí es mi propia limitación. Bueno, el derecho al olvido se plantea como algo parecido, en donde yo les empiezo a consultar a ustedes qué entienden por derecho al olvido y cada uno va a entender algo posiblemente diferente. Lo que no hay duda es que la consecuencia de una mala regulación sobre este mal llamado el derecho al olvido nos lleva a problemas de afectación de derechos fundamentales en aras de defender otros derechos fundamentales como puede ser mi privacidad. Nos lleva a tratar de estar defendiendo o vulnerando, o nos puede como consecuencia vulnerar el acceso a la información. Y a partir de algunas ideas equivocadas. Y una de las ideas equivocadas que yo considero más importante, y ahí por qué creo que esto no tiene que llamarse más derecho al olvido, y los invito a dejar de llamarlo como derecho al olvido, es que en la era digital, las huellas digitales, nada se olvida, nada se borra. La mágica idea de que voy a tener una regulación que va a hacer que yo intime a alguien para que saque la información del mundo y que nadie más la pueda ver, no existe, lamento decírselos. Yo puedo bloquear un sitio, puedo borrar un sitio, pero hay información que ya queda de una manera perenne. ¡Wow! ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo creo que estamos en un momento de transición de la humanidad en donde muy claro qué hacer con esto no tenemos, pero lo que sí me parece que algunas cuestiones vinculadas con educación tienen que ver con cómo vamos a manejar los datos que obtenemos de la red. Les voy a dar el ejemplo que doy habitualmente. Yo tengo niños pequeños, como muchas de ustedes tendrán. Si yo estoy un día en el medio de un lugar deshabitado y lo único que tengo es acceso a internet y mi niño o niña empieza a tener cada vez más fiebre y temperatura y cada vez se hace más complicado y no tengo un antihistamínico, no tengo nada y me fijo en internet, niño con fiebre, ¿qué hago? Y la respuesta es, por ejemplo, envuélvalo en una toalla mojada, abra el refrigerador, métalo, cierre el refrigerador y déjelo ahí 15 minutos. Si alguna de ustedes sigue esa indicación, no digo que esa indicación exista, pero supongamos que existiera, si alguna de ustedes sigue esa indicación y después son condenados penalmente, yo creo que tiene mucha razón el juez que los condena. ¿Por qué estoy diciendo esta idea? Porque el tema es por qué creemos o no creemos lo que nos dice la información que nos trae Internet. ¿Por qué si yo no le creo a esa información que tengo que poner a un niño en la heladera es una locura, sí le voy a creer lo que dice respecto de otra persona? Por supuesto que yo puedo hacerme una idea de acuerdo a esa información, más otra información y ir agregando información. Pero lo que quiero decir con esta idea de
el olvido y la solución del problema pasa más por un tema de educación. Pueden decir atrocidades de mí en la red, pero seguro algunas cosas buenas dicen también. Y me gustaría entonces que las personas se juzguen y se formen su propio juicio sin necesidad de estar interfiriendo con esta idea mágica de borrar información que en definitiva no se va a poder borrar. Hay una decisión en Europa que generó esta nueva andanada en nuestro mundo, que es una decisión, lo que se llamó el fallo Costeja. Esta decisión pretendió y pretende implementar urbi et orbi esta idea de regulación del derecho al olvido. Y me aclaro, algo tenemos que hacer. El problema es qué tipo de regulación queremos. Es una mala decisión, creo yo, la europea. Es una decisión que puede traer consecuencias como dar herramientas para la censura privada. Es una herramienta que genera desincentivos económicos y por eso entonces tenemos que pensar en otro tipo de propuestas sin abandonar la idea original de un derecho al olvido o, ahora sí, llamémoslo propiamente, un derecho a no estar indexado si lo que estamos pensando es en una regulación por parte de los buscadores. Las propuestas con fechas de vencimiento, y ahí la tecnología puede ser nuestros amigos, cierta información que yo pueda controlar hasta qué momento está y que pueda desaparecer. Piensen en Snapchat, piensen en un montón de aplicaciones que hoy existen, que hacen que la información no quede. Es decir, podemos pensar, o en la información contextual. Es decir, dicen algo de mí, pero la propia red está diciendo, mire que están diciendo esto, pero también están diciendo esto otro. Esto se puede, sin estar pensando en la decisión más brutal. En la recolección, y voy a ir terminando, nos va a quedar el tema de la soberanía, que voy a decir unos apuntes muy rápidos, Rafael, si me dejan. Pero la recolección masiva de datos hoy es un tema clave. Hoy es posible instalar dispositivos que contienen datos, lo podemos instalar en nuestro documento, o lo podemos instalar en nuestro automóvil, o, y aquí viene la locura, lo podemos instalar debajo de nuestra piel. En Argentina, un club de fútbol, bajo la campaña Tener el club bajo la piel, está promoviendo la posibilidad de instalar tarjetas RFDI. Las tarjetas RFDI, quienes no están muy vinculados a la tecnología, son esas chips pequeñitos que a veces tienen la ropa o los libros, entonces ustedes salen de la librería y empieza a sonar todas las alarmas, es porque hay un lector que está recibiendo la información de esa tarjeta RFDI, la decodifica, se la manda a un ordenador y ese ordenador hace sonar una alarma. Bueno, ese RFDI puede tener datos míos. La propuesta de este club de fútbol es que tenga los datos de que es un socio, de que cumple y que pueda entrar y salir de la cancha con lectores sin que nadie lo vigile. Cuidado que esta es una idea que también ha surgido para combatir el tema de los secuestros. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde nos puede llevar esta idea de una recolección masiva de datos en donde todos nosotros tengamos un chip que andemos por la vida, no solo fisonómicamente, sino con todos nuestros datos a cuesta y cualquiera pueda estar recibiendo esos datos? ¿Qué se va a hacer con esos datos? Por eso, desde la dirección a mi cargo, hemos pedido una suerte de investigación, o hemos iniciado una investigación a los efectos de conocer qué se hacen con esos datos. La recolección masiva de datos es uno de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta de cómo vamos a plantearnos en un marco regulatorio para proteger la privacidad. ¿Esto significa que vamos a bloquear las posibilidades que nos da la tecnología? De ninguna manera. Significa que cuando hablábamos de futuro vamos a tener que pensarlo muy seriamente. Pero como no vamos a intervenir solamente desde un Estado, nos va a poner en juego toda la idea de soberanía que tenemos. Muchos de los problemas a los que estamos asistiendo universalmente hoy tienen que ver con el problema de la jurisdicción y la ley aplicable. Es decir, yo puedo decir que en Argentina quien hace tratamiento de datos se tiene que someter a la ley argentina que dice A, pero como ese tratamiento de datos es transfronterizo, en el país B dicen que se tiene que someter a la ley B,
Y entonces, quien está tratando datos en A dice, no, yo me someto a la ley de B porque no estoy en A, estoy en B. No, pero usted está tratando datos acá. Sí, pero el servidor no está acá, está afuera. Bueno, estoy trayéndoles problemas porque les dije que íbamos a hablar del futuro. Y en el pasado solucionábamos los problemas de jurisdicción y ley aplicable con esto, desde aquella época, con los mapas. Ahora, hoy los mapas empiezan a ser diferentes, los flujos de datos a través de cables submarinos son cada vez más importantes. Se han creado algunas suertes de paraísos que son no paraísos fiscales, sino o ideas de crear paraísos de datos a los efectos de someter la jurisdicción y la ley aplicable a la nada y simplemente tratar de eludir las responsabilidades internacionales. Este es uno, no me voy a referir al Principado de Sealand, si alguno quiere tome nota y busque esa idea que surgió hace algunos años, pero esto ha dado también que estemos hoy discutiendo a nivel internacional todos los problemas de jurisdicción e Internet. Volvemos a hablar de Internet y volvemos a hablar de un tema de derecho, el tema de la jurisdicción y la ley aplicable. Pero para terminar, hablamos de datos personales, hablamos de tecnología, lo que hablamos es del futuro. ¿Cómo nos vamos a plantear nosotros el futuro desde la ciencia jurídica? Y yo creo que más allá de las anécdotas, más allá de los trazos gruesos que yo les di de algunos de los problemas, es el gran desafío que tenemos desde nuestra carrera. ¿Dónde nos vamos a especializar? ¿Cuánto es la vinculación y el conocimiento que vamos a tener de la tecnología para no empezar a ser vistos por la comunidad como un obstáculo para lo que muchos creen que es vivir mejor, sino para facilitar la tecnología en un mundo en donde se respeten nuestros derechos fundamentales? Gracias.